Una vez más, nuestro saludo respetuoso en el nombre de Jesucristo. Hoy la enseñanza está basada en la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hasta aquí la lectura de la hermosa palabra del Señor. No podremos conocer a Dios sin una revelación, es el título del sermón de hoy. En el griego, la palabra hombre natural se escribe suchikos, que quiere decir una persona que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Una persona que no conoce a Dios, una persona inconversa, que no ha abandonado su forma de vivir pecaminosa. El hombre natural es el hombre ciego espiritualmente, ciego de ojos, ciego de mente y privado de todo entendimiento espiritual. El hombre, el hombre natural no alcanza a vislumbrar lo que es del espíritu, lo que pertenece al mundo de Dios. El hombre natural es el nacido de mujer. Y no olvidemos que lo que es nacido de la carne solamente es carne. Y la carne es enemistad contra Dios. Este tipo de personas no entienden lo que es de Dios. No lo logran entender. Puede ser supremamente religioso, puede ser un profesional, un eminente hombre de negocios, puede haberse quemado las pestañas. ¿Ah? Entonces, una persona así no logra entender lo que es de Dios. Puede ser un erudito, un científico, reitero, un eminente religioso. Ustedes los conocen que no entienden nada de las cosas de Dios, pero no entiende absolutamente nada de lo que es espiritual. Porque para comprender la grandeza de Dios, su dimensión, su poder, su gloria y su majestad, se necesita una revelación del Espíritu Santo. Sin ella, el Evangelio es una locura. El Evangelio se convierte en una locura. Eso es lo que dice la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es a nosotros poder de Dios. Qué precioso esto, ¿verdad? Los griegos estaban envanecidos en su sabiduría, en esa sabiduría adquirida en los conventos, en las universidades, en los lugares de educación, una sabiduría humana, pero tenían mucha sabiduría, pero no tenían entendimiento espiritual. Estaban orgullosos, los griegos estaban orgullosos de sus sabios como Platón, Sócrates y todos ellos. Pero el mundo que no conoce al Señor, escúcheme bien lo que le pasó al mundo que no conoce a Dios, porque Dios quiso revelarse a los hombres y lo sigue haciendo a través de su palabra. Pero mire lo que hicieron los hombres en vez de obedecer la palabra de Dios, en vez de entender quién es Dios, observe lo que hicieron. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Escúcheme, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Claro,
que se entiende que esta sabiduría es la de los conventos, la de los centros donde la gente estudia, las universidades, etcétera. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Qué terrible esta situación. Allá es que ha llevado la sabiduría humana al hombre contemporáneo, y si hay un mañana será peor. Y aunque Dios se manifestó al mundo por medio de su palabra, mire dónde cayó la humanidad, y ahí están hoy encerrados. Eso dice la carta a los romanos. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La sabiduría humana nunca nos llevó a Dios. La sabiduría humana nunca puede hacernos entender quién es Dios ni las cosas de Dios. Para entender los programas y los propósitos de Dios se necesita una revelación. Entonces, por eso es que para ellos el Evangelio es una locura. Eso es lo que dice la primera carta a los Corintios. Vamos a leerlo brevemente. Primera carta a los Corintios. Vamos a leer el capítulo 1. Vamos a citar ese versículo, el capítulo 1, el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿Pero para quién? Para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, bendito el nombre del Señor, es poder de Dios. Entonces dice, escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Por eso es que los científicos y los religiosos y los estudiosos, para ellos Dios no existe. Lo que Dios ha diseñado para ellos es una locura. Para ellos es una tontería, una fábula. Pero para nosotros Jesucristo es poder de Dios. Entonces viene la pregunta, a ver, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde están los sabiondos de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahí están los eminentes científicos diciendo que el mundo procede de una gran explosión, desacatando las escrituras que nos enseñan que el hombre fue diseñado por Dios a la imagen y semejanza de él. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y eso es absoluto, eso es irreemplazable, inamovible. Puede que se levanten todos los mal llamados científicos de este planeta, pero nunca podrán comprender la grandeza del Evangelio de Jesucristo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso que para ellos es una locura, para nosotros es una bendición de Dios. Oiga, los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, pero para nosotros Jesucristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué precioso, ¿verdad? El ser humano nunca podrá entender la voluntad de Dios ni sus propósitos por medio de la sabiduría humana. El que rechaza el Evangelio rechaza a Dios. Está incomunicado con Dios, está perdido, habita en tinieblas, por eso él no puede escuchar la voz de Dios. Pero aquí tengo un versículo final. 2 Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto,
entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás o el diablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, la cual es la imagen de Dios. Entonces, el que cegó el entendimiento, como rechazaron a Dios, rechazaron su palabra, cayeron en los lugares más bajos, en los lugares más profundos y más oscuros. Ahí está el hombre que rechazó a Cristo, viviendo en la oscuridad, en la incomunicación con Dios. Pero fíjese bien que el diablo vino a destruir, robar y matar. Vino para que el hombre se condenara, pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta noche, en este día, en esta tarde, podemos entender entonces que la única forma de conocer a Dios, de obedecerlo y de creerle es, escúcheme bien como dice la palabra, es por medio de una revelación del poder del Espíritu Santo. Y muchos les dará risa de lo que estoy enseñando, pero nadie sabrá quién es el Padre si el Hijo no se lo revelare. Así que gracias a Dios por esta revelación que nos ha ayudado a comprender que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Un abrazo y Dios les bendiga.